en este día tenemos a una invitada muy especial. Sí, hoy tenemos el placer de presentar a Nicole Sirota. Ella es fundadora de Humanis, experta en comunicación interna organizacional, con más de 20 años de experiencia en marketing y ventas. Nicole ha trabajado con empresas nacionales y multinacionales, logrando la productividad y fortalecer equipos. Su enfoque transformador, combinado con su habilidad para conectar, ha creado programas ágiles y gamificados. La posiciona como una líder destacada en su campo. Bienvenida, Nicole. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias primero, Diego, por invitarme. Me siento muy honrada de ser la primera persona en dar inicio a esta seguidilla de podcast en tu canal. No, gracias a ti, Nicole. Y bueno, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo se define Nicole Sirota a sí misma? Bueno, me defino rápidamente como una persona apasionada en mi vida en general y sobre todo por el desarrollo de las personas, tanto en su trabajo como a nivel personal. Soy una estratega y una visionaria que se conecta y se enfoca en empoderar a las personas para alcanzar su máximo potencial. Mi misión es crear espacios de trabajo donde la comunicación fluida impulse la innovación y la colaboración. Desde muy pequeña creo que me enfoqué, y así es como me defino, como una apasionada en tratar de que las personas se puedan entender, que se lleven bien, y eso es a través de la comunicación. ¿Cómo me definiría? Como una conectora de personas para un bien. Excelente definición. Claro. Y la comunicación es muy importante. Es muy importante y básico para todo, claro que sí. Y ahora, ¿cómo fue el inicio de tu camino profesional? Bueno, si voy bien atrás te cuento un poco mi historia. Yo soy hija de inmigrantes y a la vez mis padres son hijos de inmigrantes de otros lados. Soy chilena, nací en Chile de casualidad, pero aquí me quedé. Y siempre me interesó el tema de las comunicaciones, básicamente porque no conectaba mucho con la gente que estaba acá y decía, algo tiene que haber. Entonces mi carrera comenzó en el área de comunicaciones, marketing y ventas. Fue ahí donde yo dije, este es el lugar. Me di cuenta rápidamente del poder que tenía la comunicación efectiva para transformar personas y lograr los objetivos que uno se proponía. Luego, gracias a diversos hitos en la vida, distintos líderes, distintas empresas a las que fui aportando, me di cuenta que profundizar en la comunicación y en el coaching era mi propósito en la vida. ¿Y cuál es el momento decisivo que te llevó a fundar tu propia consultora? Bueno, esta pregunta me la han hecho anteriormente y al principio la contestaba como de memoria, hasta que un día la pensé más. Y yo creo que el momento decisivo de fundar Humanis ocurrió mucho antes de lo que yo creía. Yo salí muy jovencita de la universidad, donde estudié, como te decía, publicidad, con mención en marketing, comunicaciones y ventas, y entré de inmediato a trabajar en una empresa multinacional. Imagínate, yo con 21 años en una empresa multinacional, una agencia, estaba pero en la cresta de la ola, como se dice en Chile. Claro. Y tuve un jefe en aquella época, que lejos de ser líder fue un jefe. Él imponía su autoridad a través del miedo y nos humilló. Me humillaba a nuestro equipo. Era un ambiente marcado por la cultura de que hay que aguantar, porque hoy en día un millennial no aguantaría ni la mitad de las cosas que aguantamos nosotros en ese momento. Claro. Aprendí de ese jefe en lo que es laboralmente nada, pero sí aprendí mucho y le agradezco cómo yo no quería ser. Yo no quería ser así, no quería humillar a las personas. El equipo no rentaba, bueno, tarde, más temprano que tarde, o más tarde que temprano, él salió de la organización. Y mi gran aprendizaje fue como yo no quería ser. Había algo más para mí ahí. A medida que avancé en mi carrera, me di cuenta que muchos líderes carecían de las habilidades necesarias para crear entornos positivos y productivos. ¿Eran responsabilidad de ellos? No lo sé. Nadie nos enseñó estas habilidades, nadie nos enseñó a comunicarnos, nadie nos enseñó a ser un buen líder. Yo te estoy hablando de años atrás, cuando esto no existía. Claro. Acumulando experiencia y formación. Y me propuse transformar esta realidad. Y un día, sin pensarlo, con mucho miedo,
nació Humanis, con el propósito de demostrar a los líderes que pueden aprender y evolucionar, y que un cambio positivo en la comunicación interna de las organizaciones no solo es posible, sino fundamental para el éxito de aquellas. Yo te diría que mi historia pasó del soportar al transformar. Y mi objetivo siempre ha sido empoderar a otros para liderar con empatía y eficiencia. Y ojo, cuando digo liderar, no es liderar equipos. Primero partimos por liderarnos a nosotros, por autogobernarnos, como les digo a mis hijos, es un poco en broma. Porque si no nos sabemos liderar, no sabemos gestionar nuestras propias emociones, difícilmente vamos a poder hacerlo con los demás. Y así fue como una cosa llevó a la otra y me independicé. Llegué a ser gerente general de una empresa multinacional de marketing, donde aprendí mucho de mis jefes internacionales, ellos eran americanos, aprendí mucho metodología, mucho del estudio continuo, del llegar, del ser, del ir más allá, y en un minuto dije, bueno, con todo este conocimiento que hago, ¿por qué no brindarlo a más personas? Y ahí me independicé. Una gran empresa, una gran consultora, de la cual es un hijo más, y me tiene muy orgullosa de los logros y sentir que he aportado o impactado a muchas personas y ayudado en la productividad de muchas organizaciones también. Y qué bonita historia la que cuentas, porque tú te das cuenta que se refleja una persona a la cual tú no quieres llegar a ser. Porque claro, tuviste ahí el problema y atacaste la solución. Excelente. Le agradezco a la evolución en que hoy en día se tolere mucho menos aquello, ¿no? En mi época era, tú tenías que aguantar, tus padres te decían que tenías que aguantar, y era como normalizado, ¿sí? Entonces, a él no le enseñaron a ser líder tampoco. Yo en ese minuto tenía pocas habilidades también y encontraba que él era una mala persona. Tal vez si él hubiese tenido también la posibilidad de desarrollar sus habilidades, hubiese cambiado. Nunca lo vamos a saber. Pero a mí me hizo un gran favor. Claro, y como de un problema creas una oportunidad. Y eso es maravilloso en muchas personas. ¿Qué distingue a Humanis en el mercado de la consultoría? A ver, lo que realmente nos distingue es nuestra habilidad para personalizar nuestras soluciones según las necesidades específicas del cliente. Utilizamos un enfoque basado en datos para diagnosticar desafíos únicos y empleamos, te diría que esa también es una gran diferencia, empleamos metodologías ágiles y gamificadas para implementar cambios que son sostenibles y medibles en el tiempo. Hoy en día no podemos pensar que yo te puedo hacer un taller hablándote 2 horas con un PPT enfrente. Eso no le llega a nadie. Uno aprende haciendo. Y en nuestros talleres es lo que hacemos. El taller lo hacen los participantes. Nosotros damos las reglas básicas y ellos desarrollan. ¿Cómo aprendiste a andar en bicicleta tú, Diego? No con un manual. Andando. Ejercicio. Exacto. Y los talleres, ¿cómo se aprenden las habilidades? Desarrollándolas in situ. Y cuando las aprenden en ese momento ven que es algo tan enriquecedor que las siguen aplicando. Y si no, estamos nosotros siempre para darles un backup. La mejor manera de aprender es la práctica. Exacto. Y las metodologías ágiles y gamificadas, bueno, yo soy una enamorada de aquellas, así que creo que genera un impacto. Hay una gran diferencia en el asombro versus la cotidianidad. Se aplica a todo, a la vida, a la evolución, a todo, porque el que no se adapta o desaparece o muere. Y esto también se aplica en las empresas. Me encanta la práctica hacia el maestro, como dicen. Exactamente. Hay que seguir la mejora continua, hay que darle a lo que tú crees que es tu pasión o lo que te gusta, porque el quedarte ahí solamente te retrasa. Y ¿puedes compartir un caso de éxito reciente que demuestre el impacto de Humanis? El impacto de Humanis. Sí, mira, justamente el semestre pasado, por ahí por donde estás tú en Colombia, tenemos un cliente, una empresa de tecnología, que viene el CEO y me dice, Nicole, estamos enfrentando altos índices de rotación de personal. Tenemos buenos salarios, buenos beneficios, buenos planes de carrera, sin embargo, se nos van. El objetivo era bastante claro, sin embargo, hicimos el diagnóstico. Les propusimos hacer nuestro programa de comunicación saludable. Con esto, logramos reducir la rotación en un 30% en uno de los equipos, que era el mercado prueba al cual estábamos trabajando, en solo 6 meses.
así que estábamos fascinados y mejoró notablemente la moral y la cohesión de los equipos. ¿Qué es lo que pasaba? Era un problema de liderazgo. Te dan todos los beneficios, te dejan trabajar de casa, te dan un buen salario, trabajas por objetivos, pero si no tienes un líder o un propósito claro en una organización, tampoco hoy en día se van a quedar. Entonces son muchas variables las que hoy tenemos que manejar, siendo yo la fan de la comunicación interna, que es muy importante, pero no es lo único. ¿Sí? Un buen líder, una buena comunicación y una buena empresa no se sustentan por sí solas. ¿Sí? Es un pool, es un paquete que hay que entregar para que trabajemos todos en equipo igual de motivados. Como dices, es una muy buena empresa que te da muchas facilidades y al final hay alta rotación, claro. Algo está pasando. Sí, y algo gravísimo, porque ¿qué persona no quiere estar en una empresa multinacional, en una empresa que le da muchos beneficios, línea de carrera? O sea, es para muchas personas salen a la universidad y están buscando trabajo, prácticamente es un sueño. Y muchas veces, y te interrumpo ahí, yo pregunto en mis talleres, ¿a ti te enseñaron matemática en el colegio? Claro. ¿Te enseñaron historia? Sí. ¿Y tenías clases de comunicación? ¿Cómo comunicarnos entre nosotros? Pero cómo comunicarnos a profundidad, yo creo que es algo que nos falta bastante. Nos enseñaban el emisor, el receptor, el mensaje. Y el resto es cómo te criaste, cómo te educaron, el ambiente, los profesores. Entonces, si yo vengo de Italia probablemente, y con mucho respeto a los italianos porque tengo familia, son más gritones, ¿sí? Probablemente Europa del Norte gritan menos. Entonces, imagínate, se encuentran dos personas así, porque no es por elección, ¿no? Uno entra a una organización y ahí quedaste. Entonces, ¿cómo normalizamos un lenguaje común para que esto sea en pro de nuestro bienestar personal y de la productividad de la organización? Eso es lo que hay que normar. Es lo que hay que entender, lo que hay que aprender. Se aprende, las habilidades se aprenden. Claro, yo creo que sí, y eso va primero desde, yo creo que de los jefes, de las cabezas de las empresas, hasta los trabajadores, hasta los colaboradores, operarios. Yo creo que siempre debe haber una comunicación fluida. 8 de cada 10 empresas, Diego, tienen problemas lo cual impacta directamente en la productividad de la organización. Claro. 8 de cada 10 empresas, 8 de cada 10, prácticamente todas. Es brutal, es brutal. Y muchas personas me dicen, pero ¿cómo va a influir en la productividad? Claro que influye en la productividad, porque tengo que entregar esto tal día, sin embargo, el chisme, el me dijo, el no me dijo, no le entendí bien, pero no me atreví a preguntarle, o no llego a tiempo, pero no me atrevo a decirle, o no me dio la instrucción clara y yo llegué con la mitad del trabajo, y todo eso produce un retraso en las entregas de productividad, de producción. ¿Sí o sí? ¿Estás de acuerdo? Claro, en la venta, la logística, o sea, todo es una cadena. No sabía que 8 de cada 10. 8 de cada 10. Y nos pasa mucho, por ejemplo, nosotros hacemos muchos talleres para ventas, ¿no? Cómo resignificar la venta, cómo un buen vendedor, cómo se comunica, cómo habla. Pero también hay problemas en la comunicación interna. ¿Por qué? Porque bien sabemos que ventas es el motor de la organización. Sin ventas podemos tener el mejor producto, pero si no se vende no pasa nada. Entonces, ventas, ¿cómo le habla a producción? Porque está urgido, porque vendió. Entonces ahora vamos para atrás. Claro. Entonces la forma de comunicarse entre ventas y la interna también hay que manejarla. Ahora, los de ventas tienen, por un lado, la presión del cliente y por otro lado, la parte interna. Entonces, si no trabajan en equipo con la parte interna, ¿cómo van a cumplir con los plazos? Es un arte. Claro. Un arte entretenido. Sí. Yo trabajo mucho pro bono en grupos familiares, ¿entiendes? Porque no se entienden, no está uno en una caja, el otro en la otra, no salen, no hay puntos de encuentro. Y cuando hay fracturas grandes es porque la comunicación ya definitivamente uno está hablando chino y el otro está hablando japonés. Y no hay forma. Entonces, con pequeñas habilidades, con pequeños despertares, tú puedes entender por qué son ese tipo de fricciones. Entonces, me gusta mucho. La verdad es muy apasionante. Yo soy una enamorada de mi trabajo y lo practico y lo hago todo el día. Lo practico, lo vivo todo el tiempo. Una pregunta más. ¿Cómo ves el futuro de la comunicación interna en un entorno laboral cambiante? Ahora con todas estas tecnologías que estábamos hablando. Sí. Mira, el futuro de la comunicación interna, yo creo que para que una empresa sea sostenible en el tiempo, hoy,
no estamos hablando anteriormente, sino que hoy, tienen que estar todas las tecnologías en las cuales estamos viviendo. Ojo, la tecnología no es ni mala ni buena, es de acuerdo a lo que tú la utilizas, por lo tanto hay que amigarse con las tecnologías. Pero yo creo que hay dos ejes importantes para que las organizaciones se mantengan en el tiempo: el uso de las tecnologías y el poner a las personas al centro, ¿sí? Porque sin personas, por más pequeña que sea tu empresa, no hay organización. Entonces, por un lado, con el aumento del trabajo remoto y estas tecnologías emergentes, yo veo un futuro de la comunicación interna como una integración profunda entre las herramientas digitales que facilitan una conexión constante y relevante, y el poner a las personas en el centro, cosa que antes no se veía en la época, como te contaba, cuando entré yo a trabajar, las personas eran prácticamente números, no importaban. Cuando me refiero a tecnologías, porque muchos me preguntan, es, como tú bien decías, la inteligencia artificial, hoy en día vino para quedarse. Las redes sociales corporativas, tenemos que aprender a usarlas. Una de las grandes dolores de los colaboradores es que no fluye la comunicación de arriba hacia abajo. Utilicemos redes sociales corporativas, utilicemos las plataformas virtuales, amiguémonos con el Zoom, el Teams, pero aprendamos a utilizarlo. Si no nos movemos, nos quedamos en el pasado. Y como tenemos por un lado que aprender a utilizar las tecnologías, tenemos que aprender habilidades comunicativas también. Entonces yo le veo un futuro a la comunicación interna en las organizaciones. La verdad que en mi punto de vista también, porque ahora con la tecnología, la inteligencia artificial, por ejemplo, cuando es atención al cliente, y he visto mucho, esto no sé si te pasará a ti, no sé si pasará en Chile, te contesta el robot, la contestadora, te dice marca 1, marca 2, marca 3, y a veces el problema no es ese, el problema es que yo quiero hablar con una persona, y ahí también está el problema. Sí, va a ser complicado. Yo creo que todo es cíclico, ¿no? Y en este minuto estamos absolutamente voraces y tirados hacia un lado del péndulo. Oh, la tecnología, la inteligencia artificial, dale que va, y después vamos a volver a centrarnos en un happy medium, como le digo yo, ¿no es cierto? Ni va a ser tan a la inteligencia artificial, claro que llegó para quedarse, y tampoco va a ser como era hace 40 años cuando jugábamos en la plaza todo el tiempo. Pero hay que buscar un punto medio. Porque también, justo ayer veía una película en Netflix, a lo mejor la viste, que se llama Ambulancia, y todo parte porque él no puede hablar con nadie. Él necesita una persona que le dé un soporte, y no marque 1, marque 2, marque 3, y después marque 5, y después marque 6, y no siempre todo se soluciona así. Entonces, al final, las personas no son 100% reemplazables. Sí, opino lo mismo. La verdad que yo creo que en un futuro la empresa que tenga más comunicación intrapersonal va a ser la que destaque. Va a haber empresas que obviamente se van a tecnologizar mucho más y van a reducir mucho su personal, porque también hay muchos, de hecho muchos clientes míos me dicen es más cómodo porque los robots no se enferman, la tecnología no tiene vacaciones, y eso es real. Pero siempre vas a necesitar personas que manejen la tecnología. Vamos a tener que estar mucho más abiertos a la reinvención. La comunicación no es lo mismo conversar de persona a persona que conversar con un robot. Ahí va a ser la diferenciación, totalmente. ¿Qué quieres que potenciales clientes sepan sobre ti y Humanis? ¿Qué quiero que potenciales clientes sepan? Quiero que sepan, y ojalá esta sea una entrevista más para poder transmitir mi misión y la de Humanis, que no es solo mejorar la comunicación, sino transformar la forma en que las organizaciones se conectan internamente. Sí, tiene que haber un cambio de mentalidad profundo desde el CEO, desde el propósito de la organización, en que la comunicación conecta personas, y eso tiene que cambiar. En Humanis nos dedicamos a crear entornos de trabajo más saludables, productivos e inspiradores, donde cada miembro del equipo se sienta que su voz es escuchada y respetada. Yo creo que ahí está el punto, en sentirnos reconocidos, escuchados, valorados, porque cuando tú sientes que eres transparente, da lo mismo que estés o no. Pasa con los niños. Sí. Se sienten tan felices de ver a los padres, se sienten tan valorados, que no se van nunca, están ahí pegaditos a nosotros, ¿cierto? Nuestra misión es esa, es provocar equipos en los cuales ellos se sientan cómodos, escuchados, valorados, conectar internamente a las personas dentro de las organizaciones. Y qué bonito que tenga esa misión, esa visión, y que siga ayudando a las personas, más que nada a los trabajadores, en sí, a la familia, a las empresas, porque al final
se pasa más tiempo en el trabajo que en la casa. Exactamente, pasas más tiempo en el trabajo que en la casa. Entonces, ¿cómo poder equilibrar el bien pasar en ambas partes, ¿no? Yo veo, ponte tú, en Chala o en LinkedIn, si no te gusta te cambias, y si no, busca otro lugar. Creo que Difícil. no todos tienen la misma fortuna, por decirlo, de poder hacerlo, o las mismas oportunidades, pero lo que sí todos tienen es la posibilidad de planear un futuro mejor y trabajar para aquello. Porque si yo me quedo diciendo, no, yo no tengo esas oportunidades, a mí no me sirve, yo tengo X años, yo soy gordita, yo soy flaquita, o sea, me estoy poniendo un montón de limitantes para no hacer nada. Yo puedo trazar un plan y ponerme objetivos y cumplirlo. Eso sí se puede hacer. Coincido totalmente contigo. Otra pregunta, ¿qué consejo le darías a alguien que está comenzando en el ámbito de los recursos humanos y el coaching organizacional? Que está empezando. Primero, le diría que escuche, pero que escuche de verdad, que no escuche para contestar, que no escuche para defenderse, que no escuche para que su idea sea mejor. Escucha, entiende realmente el dolor de esa persona, de esa organización, qué es lo que le pasa, qué puedes hacer tú para ayudarlos realmente, y aprendiendo a escuchar, yo creo que tenemos mucho camino ganado. Observar Claro. también, el lenguaje no verbal es más potente que el verbal, ya que muchas veces, por ejemplo, y también lo digo en mis talleres, yo te puedo estar diciendo, hoy estoy súper feliz, estoy súper contento, y mi lenguaje corporal me está delatando. Entonces hay que estar atento a eso, hacerse un experto en la escucha activa, en el lenguaje no verbal, para poder enfrentarse y ofrecer realmente tu valor, ¿sí? Tu valor, ¿qué vas a hacer tú por esa persona que va a querer contratarte? Y si estás recién empezando, yo diría que no dejar de estudiar, no dejar de leer, no dejar de aprender. Excelente. Yo creo que lo comparo mucho con un médico, ¿no? Cuando va un paciente, el médico no le dice, vas a tomar esto. No, porque primero él escucha al paciente qué es lo que tiene, dónde es el dolor, hace cuánto tiempo. Bueno, le hace ciertas preguntas para saber el diagnóstico y cómo va a ser el tratamiento. Que no todos lo hacen bien de esa manera, porque si nosotros escuchamos bien y analizamos dónde está quizá la falla, el problema de distinta empresa, podemos ayudarle, pero si nosotros no entendemos o no vemos más allá, es complicado ayudar. El consejo que das es estudiar muchísimo a los que están empezando y de todas maneras siempre escuchar. La escucha activa es parte fundamental, sí, y es bonito aprender a escuchar. Y además que, mira, Diego, lo que yo siempre digo, somos personas transversales. Nosotros no somos en el trabajo una cosa, en el gimnasio otra y en la casa otra. Somos la misma persona. Si no escuchamos en el trabajo, no escuchamos en la casa, no escuchamos las indicaciones del coach deportivo. No, tenemos que aprender a escuchar. Y lo otro, salirnos de nosotros mismos. Mira, el otro día me pasó, y esto a lo mejor le sirve a los que están empezando. Yo tengo un programa de una actividad bien customizado y me va muy bien con eso. Entonces se la propuso al cliente y una parte no le gustaba, a él no le cerraba, no estaba cómodo, pero es que esto, mi gente, yo los conozco. Y mi instinto primero era decirle, esto sí me ha funcionado, esto va, dale que va. Hasta que de repente me salí un poco de mí misma, me miré desde afuera y dije, ok, Arturo, ¿no estás conforme con qué parte? Con esta, me dice. Porque conozco a mi gente, no me siento cómodo. Ok, no es fácil. Me salgo de mí misma y le digo, vamos a hacer una nueva propuesta para esta parte. ¿Te cierra si hacemos esto con esto que tú me estás diciendo? Sí, yo ahí estaría mucho más contento. No es fácil, pero a veces uno está tan empecinado en que lo que uno hace o lo que uno dice funciona porque sí, que deja de mirar otras alternativas. No sales de tu perspectiva y no creces. Punto corto, hicimos el evento con su comodidad, digamos, poniéndole la parte que él estaba cómodo. Él estuvo feliz, su equipo estuvo feliz, nosotros estuvimos felices y fue redondo para todos. Él tenía razón. La verdad que él en su equipo tenía razón. ¿Cómo conoce el equipo? Lo conoce perfectamente para decir esto sí funciona y esto no. Y lo bueno es que adaptaste la necesidad a lo que él quería. Y tal vez, no sé, si tú me dices hace 50 años, mira, las cosas se hacen así, y una persona estaba 50 años en un banco tequeando o poniendo timbre y funcionaba,
Perfecto. Hoy en día, si no te adaptas, mueres. O sea, te vas a ir a una reunión en un avión, hubo mal tiempo, el avión se canceló, te quedaste varado. O sea, ¿qué hacemos? O sea, hay cosas que tú no puedes controlar, por no decir que no puedes controlar nada, solo tu actitud. Tendría que ser otra entrevista. Aprendamos a vivir con eso. Aprendamos a vivir con que las cosas pasan, las cosas cambian. Y cómo surfeamos o cómo navegamos en este mar, ¿me entiendes? Poco a poco se va dando, ¿no? El momento de caminar uno abre el camino. A veces no hay caminos hechos. Exacto. Como en la canción, se hace camino al andar. Eso. Exactamente, claro que sí. El caminante se hace camino al andar. Así que sí. Muy Yo interesante. creo que eso es algo también para volviendo a la pregunta anterior, de si estás empezando en esto, tienes que adaptarte. Sin transgredir tus valores, por supuesto, ¿no? Porque si ahora a mí me dicen, oye, adáptate a algo que no estoy de acuerdo, valóricamente no, pero esos son temas más extremos. Pero sí tienes que ser flexible y adaptativo al mercado, a los clientes, a los dolores de las personas, ¿sí? Porque muchas veces te pasa que tú no estás de acuerdo con la historia de vida de una persona. ¿Y cómo lo ayudas? Tienes que salirte de ti y adaptarte a su realidad, a su situación. Tener algo de empatía, creo yo también, ponerte en los zapatos del otro. Estamos como en este periodo VICA o VUCA, en que todo está cambiando tanto. Es como, bueno, en Chile somos expertos en esto, pero en los terremotos hay un terremoto y se mueve todo. Hoy en día se está moviendo el core de absolutamente todo. Entonces tenemos que esperar que esto se calme, nada va a ser tan extremo ni de todo lo que está pasando. Cuando se calme vamos a volver a un centro, happy medium, como le digo yo, en el cual vamos a poder navegar un poco mejor. Pero ahora estamos desde impactos extranjeros, tecnología, todo cambiante, la economía está bullente, entonces hay que esperar. Ya hemos vivido periodos en la vida, en la historia, ¿sí? Y las cosas se han ido acomodando un poquito. El que no se adapta se extingue o muere. Sí. Y si no, que se compren el libro ¿Quién se robó mi queso? O algo así. Que es un libro visionario. Otra pregunta. ¿Cómo es un día con Nicole Sirota? Un poquito más personal. ¿Cómo es un día? Ay, me encantaría decirte, me levanto a las 5 de la mañana, hago 3 horas de ejercicio, como súper sano, trabajo, pero no. Yo soy una persona, un común mortal. Sí soy una persona muy energética y muy intencionada. En lo laboral, a ver, ¿cómo inicio mi día? Mi día comienza el día anterior, la verdad. En la noche anterior yo planifico el día siguiente y me aseguro que ese día vaya alineado con mis objetivos laborales y personales, ¿sí? Siempre hay un poco de los dos, los niños, el colegio, actividades personales, entonces trato de mediar los objetivos al día siguiente. Ya me levanto, tengo la rutina, sí, trato de comer saludable y hacer deporte también, digámoslo. Dedico mucho tiempo a colaborar con mis equipos. Facilito muchas sesiones personales de coaching porque me gusta mucho y hago personalmente los talleres también porque me encanta. Siempre estoy explorando nuevas ideas para hacer propuestas, siempre estoy estudiando, siempre estoy haciendo alguna certificación o viajando para enriquecer y hacer más robustas nuestras propuestas. Hago mucho networking también y trabajo con clientes. Y termino el día enfocándome en qué hice bien, qué puedo superar, qué podemos hacer mejor, siempre tratando de ir un poco más allá, tratando de forzar a mi mente para que no se acostumbre a lo que estoy, porque todo es cambiante, como decimos, ¿no? Entonces, yo te diría que eso, tengo 2 a 3 sesiones de coaching diarias, tengo un taller o 2, dependiendo, y el resto organizándome en lo que te digo, pero es bien movido, bien energético, pero feliz, muy, muy, muy feliz de impactar personas, de poder trabajar en lo que realmente me encanta y en lo que realmente creo, ¿no? Porque una vez alguien me dijo, una persona religiosa me dijo, si yo me muriera y fuera al cielo y viera del cielo que todo no es verdad y que mis creencias no eran correctas, yo bajaría y haría lo mismo. Yo le decía, pero si te das cuenta que todo no era verdad, ¿por qué estoy tan convencido que yo lo haría igual? Y yo creo que yo haría lo mismo. Yo bajaría y diría, no, tengo que seguir trabajando en comunicaciones porque falta, siempre falta.
qué tal mensaje, qué tal enseñanza. Veo que estás 100% comprometida en ello, estás feliz con lo que haces, ayuda a gente. Eso es lo bonito. Yo creo que ser consultor, ser asesor, es ayudar a las personas a subir un escalón más. No todas se autoayudan y hay que a veces darle un empujoncito para ello. Bueno, ya hemos hablado anteriormente y eres súper energética, me encanta la energía que transmites, es algo que a través de la pantalla también se puede seguir, aunque no siempre, pero se puede sentir. Ya te voy a ir a ver. Y imagino vos cuando estás ahí físicamente frente a frente debe ser un boom. Y qué bueno, esa energía es bonita. Me gusta eso, me estoy enfocando en eso y por eso las preguntas anteriores de cómo Eran para qué consejo le darías. Para mí y para también las personas que ojalá nos vean la primera sesión, esto se va a ir por varias redes, así que... No, mira, una de las cosas que ahora, porque me haces pensar, yo creo que algo que me distingue a mí es el sentido del humor, tal vez, el tomarme las cosas como así. Entonces, cuando tú transmites, esa ha sido mi fórmula, yo no digo que es la única, creo que uno llega desde un lado de la alegría y del humor a las personas. Tú puedes llegar bajo una misma situación, o sea, estás en un taco, no sé cómo se dirá, y muchos autos parados. Tú puedes decir, ay, que por qué, que hasta cuándo, que no, que las obras públicas, que como no hay más calle. Yo puedo decir, bueno, ok, pongo música y me pongo a cantar o escucho un podcast o un audiolibro, ¿me entiendes? Siempre tienes más de una opción para tomar lo que tú haces. Y yo siempre me enfoco y me esfuerzo en tomar la parte más alegre o la más positiva. Eso por un lado. Y por otro lado se me fue lo otro que te iba a decir. Cuando tú me dices, no, qué bueno que estás en Humanis y pudiste hacer lo que tú quieras. Sí, absolutamente. Pero ojo, yo me tracé el plan. Hoy en día tú ves que estoy donde estoy. Pero yo trabajé muchísimo para llegar donde estoy. Es como cuando le dicen a Rafael Nadal, es que eres campeón de Roland Garros, sí, pero trabajó, no sé, lleva 25 años y a sol y a sombra, entrenando bajo la lluvia, comiendo saludable, no sé, 25, 30 años, ¿me entiendes? Es un proceso. Y eso es lo que yo le quiero dejar claro también como a la juventud, sobre todo ahora lo que tienen los influencers o los famosillos, porque yo no estoy en esas ligas, pero sin pasar por el proceso. Y hay un proceso que tienes que pasar, hay un trabajo que tienes que hacer, tienes que estudiar, tienes que mejorar, y ahí se te van a ir abriendo las posibilidades. Como decía Seneca, la suerte es donde convergen la preparación y la oportunidad. Si tú no estás preparado, no vas a ver oportunidades. Si estás preparado, puedes ver las oportunidades. Si no lo estás, ¿cómo las vas a ver? Entonces hay que estudiar, hay que mejorar. Me pasa mucho que vienen líderes al coaching y me dicen, no, es que yo quiero ascender en esta posición. Tienes que prepararte, tienes que mejorar, tienes que ver cómo lo está haciendo el de al lado. ¿Sí? ¿Por qué compites con el otro? ¿Qué tiene el otro que no tengas tú? ¿Qué es lo que te falta? ¿Sí? A lo mejor un estudio, a lo mejor una habilidad, pero tienes siempre que prepararte. Eso me gusta mucho la tecnología, que es la mejora continua, ¿no? Sí, de verdad que, claro, nada es por arte de magia, nada es que te cae del cielo, es un proceso, como todo creo en la vida. Por ejemplo, cuando nosotros, también tomo siempre de ejemplo esto, cuando nosotros estamos pequeños y estamos gateando y queremos caminar, pues a la primera caída no nos rendimos, o sea, seguimos parándonos y seguimos gateando y después nos agarramos de X cosas y damos los primeros pasos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Y yo creo que es parte de la vida y así nos enseña y así es, creo que todo. Con respecto a ese dicho, yo siempre lo complemento diciendo, imagínate si empezáramos a caminar a los 40, estaríamos todos gateando. Sí. Porque lo intentaríamos una vez, ya, chao, que lata, ay, me voy a comer pizza, ay, me voy a McDonald's. En cambio, como los niños todavía no están llenos de creencias, su disco duro está vacío, ellos lo siguen intentando y lo siguen intentando. Luego de las creencias ambientales y familiares nos vamos achanchando, como se dice acá, y ay, no, si no me sale la primera, no, ay, no, si en este trabajo no gano lo que quiero, no. La constancia también. El momento de ser constante, uno dale, y al fin, si no es la primera, la segunda, si no es la segunda, la tercera. Como dice un dicho, la tercera es la vencida, pero no siempre es la tercera, sino que a veces es a la quinta, a la décima, pero en algún momento, ¿no? Como dice... A mí muchas veces me dicen, pero ¿cómo haces para hacerle así? ¿Cómo eres así? Porque trabajo en mí y trato. Feliz me quedaría acostada viendo Netflix todo el día, igual que muchos, ¿entiendes? O sea, ¿para qué no? Veo la barra de chocolate y me habla, te juro, ese es otro podcast, pero a mí me habla. Pero ahí está la voluntad de uno, pues es la diferencia entre nosotros y los animalitos.
Ahora la última pregunta que de verdad me quedé corto porque como dices es para otro podcast y yo creo que sí, la verdad. La última. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos como coach y qué recomendarías a los que están empezando en ello? A ver, mis primeros pasos como coach, deja acordarme. Bueno, no fue hace tanto. A ver, hacía sesiones, hice sesiones, pro bono, hasta que yo me sentía ultra capaz y ultra segura de entregar valor. ¿Sí? Porque cuando tú sales de la certificación, en mi caso, claro, sales con muchas herramientas, pero ¿cómo la aplicas? ¿Cuál va a ser tu estilo? ¿Cuál va a ser tu marca personal o tu diferenciador? ¿Sí? Y luego que hice muchas pro bono y que sigo haciendo, porque yo creo que el ayudar es parte de la retroalimentación del trabajo, siempre me seguí capacitando. Me capacité coaching por valores, coaching organizacional, coaching ontológico, y diferentes ramas, ¿no? Diploma en ciencia de la felicidad. Siempre he estado complementando eso. Y el boca a boca me ayudó mucho también. Y el networking. El networking también. Mover siempre tus redes, que sepan de ti, que escuchen lo que estás haciendo, cuál es el valor tangible que le das a las personas. Y los coaches siempre vuelven. Yo por más que me empeño en que son X sesiones y se acaba, cada cierto tiempo ellos regresan y tenemos sesiones cada cierto tiempo, lo cual es súper rico porque siempre te vas manteniendo en contacto y siempre estás ahí. Y cuando su entorno ve las mejoras, ellos ven las mejoras, eso se expande y bueno, al trabajar con las organizaciones, hago coaching a los colaboradores de las empresas también, ¿no? Pero al principio sí, hice mucho pro bono, dediqué mucho tiempo a pulirme, a asegurarme, a ver resultados. Ellos eran mi prueba social también, ellos me recomendaban, ellos decían cuál era el aporte que veían en mí, los valores que yo podía entregar, la forma de hacerlo, ¿no? Y yo te diría que eso. Excelente. De verdad que yo también estaba pensando así, pero me dejaste muchas cosas claras. Me dejaste muchas cosas claras y sí, o sea, lo bonito es ayudar a las personas, ayudar a ayudarse, ¿no? O sea, a las organizaciones, empresas y también, claro, capacitarse lo más que uno puede. Al nivel que ya estás ya aún haciendo pro bono, eso habla mucho de ti como persona, ¿sí? Y sí, déjame felicitarte por ello. No, mira, ¿qué hago? Y esto te lo voy a contar porque a mí me enorgullece de mí misma, es que trabajo con una residencia de adulto mayor. ¿Ya? Voy semana por medio y ellos tienen un montón de problemas de comunicación interna. Se matan entre ellos. Entonces, no puedo reírme, pero tú te das cuenta que es tan propio el ser humano, son personas mayores, y se pelean entre ellos. Entonces, es muy enriquecedor aportarles a ellos, que hasta el final de sus tiempos están tratando siempre de mejorar, ¿cierto? Y lo otro, ya que me estás preguntando en lo personal, cómo comenzar con el tema del coaching, es apalancarse con personas que van más adelante que tú, ¿sí? Preguntar, hablar, cómo lo hiciste, cómo te fue. Algunas cosas te van a cerrar, otras no, pero vas aprendiendo, porque ¿cómo vas a saber si tu visión es limitada, ¿cierto? Sales de ahí y te quedas ahí. Entonces, claro, ¿cómo lo hace aquel? Trata de acercarte, preguntarle. Hay gente que es más generosa que otra, pero a mí me funcionó mucho en su momento eso, ¿no? Apalancarme como, no sé si mentorías, pero con gente que iba más adelante que yo. Sí. Excelente, gracias. Gracias por las recomendaciones y gracias por estar acá, Nicole. De verdad que hablamos bastante, muchos consejos útiles, muchos puntos de vista, pero al final el enfoque es ayudar a las personas, ¿no? Ayudarse. Muchas gracias por ello. No, gracias a ti. Me encantó la entrevista. Quedo disponible para lo que necesites. Tenemos millones para seguir hablando. Así que, bueno, será el primero de muchos.